Como ya les había mencionado, he vuelto a anotar los últimos dos renglones. Y yo sé que cuando quiera obtener la transformada inversa de Laplace de E a la menos de menos E a la menos un medio de TS entre el mismo producto que estuvo dividiendo a 1, tendría casi exactamente lo mismo. Solo que ahora esta expresión sería multiplicada por E a la menos un medio de TS. Y por lo tanto tengo que aplicar la transformada de Laplace a la misma expresión, solamente que multiplicada por este término. Es decir, voy a obtener el mismo resultado, solamente que trasladada un intervalo de tiempo igual hacia la derecha, un intervalo de tiempo igual a un medio de t. Por lo cual la transformada inversa de Laplace de este término sería igual a lo siguiente. Voy a aclarar que esta es y voy a aclarar, para que no haya confusión, que esta es la transformada inversa de Laplace de esta. Entonces, de esta, y la que voy a hacer a continuación de esta. La que voy a anotar aquí será la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Que tendría, yo tendría entonces 1 entre 75 por la función escalón unitaria trasladada a la derecha, un intervalo de tiempo un medio de t. Entonces, menos un medio de t. Menos 1 entre 75 por e a la menos 86.2 con t trasladada un intervalo hacia la derecha, un intervalo de tiempo un medio de t, por lo tanto menos un medio de t por u de t menos un medio de t. Ahí está. Y pues ya, ahí quedó. Es decir, es la misma que la anterior, solamente que multiplicada que trasladada a la t del tiempo hacia la derecha por un intervalo de tiempo igual a un medio de t. De la misma forma también lo hacen las funciones escalón unitario. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y la anterior expresión será la transformada de Laplace de 1. Bueno, hasta un tantito. Y la suma de esta expresión más aquí. Solamente me faltó un término. En este caso, ¿qué es lo que se me estaba olvidando? Se me está olvidando el menos. ¿El menos de quién es? El menos de aquí. Entonces lo voy a agregar. Yo tendría el menos, va aquí, menos, de tal forma que aquí tendría un menos y aquí tendría un menos por menos, más. Ahí está, ya, ahora sí. Entonces la suma algebraica de este término más este término sería, lo pongo bien para que se note mejor. Ahí está. Entonces la suma algebraica de esos dos términos sería igual a la transformada inversa de Laplace de 1 menos e a la menos un medio de ts entre el producto de s por 75 más 0.87s. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya lo único que me falta considerar... pero miren, ya lo único que me falta considerar es... Antes de seguir avanzando en lo siguiente, lo que pasa es que quise analizar esto por separado. ¿Por qué? Porque la suma algebraica de los términos que les acabo de mencionar, este más esta, en efecto, es la transformada inversa de Laplace de 1 menos e a la menos un medio de ts entre este producto, y al multiplicarse por 5 ya estaríamos obteniendo la transformada inversa de Laplace de toda esta parte, todo este de aquí. Pero esta expresión, antes de que yo aplicara la transformada de Laplace, estaba multiplicando a esta expresión de aquí. De tal forma que, como yo sé que esta expresión de aquí es igual a la serie que acabo de poner, espera un tantito, a la serie que acabo de anotar, que es esta de aquí,
En el momento en el cual a todo el conjunto le aplican la transformada de Laplace, a todo el conjunto le aplican la transformada de Laplace este término se va a estar repitiendo continuamente, este y este, porque en sí estamos obteniendo la transformada inversa de Laplace de una función cuadrada, donde la función rectangular se repite de forma cíclica, al igual que estas dos expresiones en su suma algebraica, se repiten de forma cíclica, solamente que trasladadas primero un intervalo de tiempo para la primera expresión de igual a 0, para la segunda expresión igual a 1/2 de t. Para el segundo ciclo, correspondiente al segundo intervalo, cuando nosotros estamos multiplicando ahora esta expresión de e a la menos ts, ahora volvería a tener otra vez estos dos términos, solamente que el intervalo ya se ha trasladado menos t. En este caso tendría t menos t, aquí t menos t, aquí t menos t, y aquí tendría, como se estaría sumando el menos t, algebraicamente el menos t a esta expresión, esta, tendría para el segundo ciclo menos 3 medios de t en esta posición, menos 3 medios de t en esta posición, menos 3 medios de t en esta posición. Y para el otro intervalo, donde la transformada de Laplace, estaría multiplicando, donde esta transformada de Laplace estaría multiplicando a este término, considerando el segundo término de la sumatoria de este término, yo tendría, permítanme, que tengo que mover todo lo que tengo aquí amontonado para poder desplazar a lo que quiero que ustedes visualicen, a este término de aquí, e a la menos 2 ds. Es decir, ahora la transformada inversa de Laplace, cuando la transformada de Laplace, antes de aplicar antes de aplicar la transformada de la inversa de Laplace, multiplicamos por el término de e a la menos 2ts y luego aplicamos la transformada inversa de Laplace, volveríamos a tener estos dos términos, la suma algebraica de estos dos términos. Solamente que ahora el traslado t sería en menos 2t. Aquí tendríamos t menos 2t, t menos 2t, t menos 2t, aquí t menos 2t, t menos 2t, t menos 2t. ¿Y qué conclusión podemos obtener de todo esto? Que en sí lo que nosotros estamos obteniendo es de nuevo el mismo comportamiento, solamente que repitiéndose cíclicamente y trasladándose en cada producto un intervalo de tiempo t, menos 2t, menos 3t. Y es así como la respuesta final sería igual a lo siguiente. Va a estar muy larga. Sí, va a estar muy larga. La respuesta final sería igual a lo siguiente. Entonces tengo que la respuesta final sería esta expresión que tengo, la suma algebraica de estos dos términos, multiplicándose por 5 y repitiéndose en intervalos de tiempo que se diferencien entre en intervalos de tiempo que se diferencian entre sí, desplazamientos de menos t, menos 2t, menos 3t. Entonces yo tendría que i de t, ya la i de t que depende del tiempo, sería igual a, como primer término sería 5 por 1 entre 75, de acá, por la u de t, menos 1 entre 75 por e a la menos 86.2t por la u de t, menos, aquí ya no tengo espacio, continúo acá abajo, menos 1 entre 75 por u a la t menos 1/2 de t más 1 entre 75 por e a la menos 86.2t menos 1/2 de t
por u de t menos un medio de t. Ya está. Dejen checo que no falte algún dato importante. Ahora va el segundo término. Y tendríamos ahora más el que multiplica a e a la menos t, es decir, el mismo resultado, solamente que ahora t trasladada un intervalo de tiempo de menos t. Menos t, y en este caso de 3 medios de t, hacia la derecha. Y entonces tendríamos para el segundo intervalo 1 entre 75 por u de t, t minúscula menos t mayúscula, menos 1 entre 75 por e a la menos 86.2 t minúscula menos t mayúscula, por u de t menos t mayúscula. ¿Está? Y ya no tengo suficiente espacio, continúo en la siguiente parte. En la siguiente página yo tendría menos 1 entre 75 por u de t menos 3 medios de t. Porque ahora al menos 1 medio de t se le está sumando algebraicamente el menos t, lo cual nos da menos 3 medios de t. Más 1 entre 75 por e a la menos 86.2 t. Pero en este caso sería la t menos 3 medios de t, no hay que olvidar el traslado, por la función escalón unitario trasladada menos 3 medios de t. Ahí está. Más 1. Ahora, el segundo término, el siguiente término es el que está multiplicando a e. Es el que está multiplicando antes de aplicar la transformada inversa de Laplace a e a la menos 2t. Lo cual nos daría los mismos dos términos que estamos manejando, solamente que ahora trasladados hacia la derecha un intervalo de tiempo igual a, para el primer término, a t menos 2t, y para el segundo término a t menos la suma algebraica de menos 1 medio de t menos 2t, que en este caso es menos 5 medios de t. Por lo cual tendría más 1 entre 75 por u de t menos 2t más 1 entre más 1, no, es menos. ¿Es menos? ¿Será menos? Ah, sí, es menos. Sí, menos 1 entre 75 por e a la menos 86.2 de t trasladada a menos 2t por la función escalón unitario trasladada a menos 2t. Ahora menos 1 entre 75 por la función escalón unitaria trasladada a menos 5 medios de t más 1 entre 75 por e a la menos 86.2 por t menos 5 medios de t por la función escalón unitaria trasladada hacia la derecha 5 medios de t, que es t menos 5 medios de t. Y así se iría la serie, lo cual nos permitiría definir la respuesta final de la corriente para una función rectangular, porque la función rectangular en efecto se comporta cíclicamente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? No. Y estoy pensando si podemos establecer esto como una serie, como una sumatoria.
Dejen veo, sí, yo creo que sí se puede. Sí, sí se puede. Entonces voy a definir el resultado anterior como una serie para que todo esto quede establecido de una forma mucho más clara. Entonces yo tendría, estableciéndolo como una serie, tendría, si se dan cuenta puedo factorizar 1 entre 75, porque todos los términos están multiplicando a 1 entre 75. Entonces yo tendría 5 entre 75. 5 entre 75 por la sumatoria de, en este caso, n, me conviene que sea n, de n igual a 1. ¿Cómo se repite? Déjenme veo el patrón que está siguiendo y ya con respecto a ello les digo cómo expresar. Entonces, bien. Está bien. Aquí está. El patrón que está siguiendo es, voy a empezar con n igual a 0. Sí, con n igual a 0. 0, de aquí está infinito, de u de t, el primero sería u de t, de u de t menos nt, sí, menos nt, es nt menos e a la menos 86.2 a la menos 86.2 t menos nt por la misma expresión, de hecho debí factorizarla, u de menos u de t menos nt, muy bien, aquí se acaba, más muy bien, factorizo menos, más la suma desde n igual a 0 hacia este infinito de en este caso menos u de t, en este caso sería la mitad, quiero que sea la mitad, entonces n más un medio, exacto, n más un medio, la primera fue un medio, sí, n menos n más un medio, porque es menos un medio, sí, sí. N más un medio, y así ya sería n2, 3, 4, 7, n más un medio, n más un medio de t, menos e a la menos 86.2 por t menos, aquí está, menos n más un medio t por u t menos n más un medio t, t menos aquí sería más, menos, ya está, aquí está, ya expresado como una sumatoria. Como ustedes podrán apreciar, yo tengo que el primer término tenemos más, tal como lo hemos escrito en todos los términos que están siendo trasladados un intervalo de tiempo t, más y menos para e, donde tenemos t a la menos t, el traslado, que va a variar de entre no haber traslado, cuando tenemos n igual a 0, y empezar a tener traslados de menos t, menos 2t, menos 3t, lo cual nos lo va permitiendo hacer la sumatoria, tanto para esta expresión como para esta expresión y esta expresión. A lo cual,
se le suma algebraicamente el segundo término. Cuando tenemos traslados que resultan de n más un medio. Por ejemplo, el primero, cuando n igual a 0, tenía un traslado de un medio de t. Entonces, a medida que va subiendo, 1, 2, 3, 4, 5 en todos los valores de n, tendríamos ya los traslados que requerimos de 3 medios de t, de 5 medios de t, de 7 medios de t. Y es así como podemos expresar el resultado anterior en términos de las series que ustedes pueden visualizar. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo acabo de mencionar mientras lo estaba haciendo que debía haber factorizado. Como este término y este término están multiplicando a u de t menos nt, pude haberlo factorizado para simplificar aún más este proceso, colocándolo en esta parte y multiplicando u de t menos nt a 1 y a e a la menos 86.2 por t a la menos t. Y de aquí, para simplificar aún más esta expresión, de la misma forma, se puede factorizar el término u de t menos n más un medio de t que está multiplicando a 1 y a e a la menos 86.2 por t a la menos n más un medio de t. Y de esta forma simplificarlo más. Y yo ya les pido que eso lo hagan de tarea para practicar, para ir recordando también cómo se expresan las series. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Entonces, en conclusión, nosotros, lo que yo hice en este punto es aplicar la transformada inversa de Laplace, tal como lo hemos estado haciendo en todos los ejercicios, aplicándola a este término, o de nuevo a este mismo término, a estos mismos dos términos, solamente que en este caso, en esta segunda expresión, cuando existe un traslado, darla por esta cantidad de, lo cual nos permitiría tener, al aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión y a esta expresión, en sí casi la misma expresión, solamente que en sí considerando el traslado que nos genera e a la menos un medio de ts, que se puede apreciar aquí, aquí y aquí. Cuando nosotros analizamos la transformada en la expresión, nos podemos dar cuenta que en sí la transformada inversa de Laplace que hemos aplicado a ambos términos resulta de aplicar dicha transformada a 1 entre el producto de s por 75 más 0.87s y de menos e a la menos un medio de ds entre el producto de s por 75 más 0.87s. Pero hay que notar que antes de que aplicáramos la transformada inversa de Laplace existía este término, el cual a su vez es igual a esta serie. Y ustedes dirían en ese momento, y al no considerar que teníamos que, antes de aplicar la transformada de Laplace, teníamos que considerar que estos dos términos refiriéndome a y a estaban refiriéndome a este y a este en sí estaban multiplicando cuando se encontraban en esta expresión a este término que es igual permítanme tantito, es que se está cayendo mi lámpara, que están multiplicando a este término que en sí es igual a esta serie. No afecta al resultado de tal forma que hayamos llegado a un resultado incorrecto. Y yo les diría, de hecho no afecta el resultado, porque cada vez que nosotros multiplicamos a los dos términos mencionados, siendo estos nuevamente, esta expresión y esta expresión, nosotros estamos, antes de aplicar la transformada inversa de Laplace, está siendo multiplicada primero por 1, después por e a la menos ts, posteriormente por e a la menos 2ts y luego por e a la menos 3ts. Cuando nosotros consideramos estos factores, ya dentro de la transformada inversa de Laplace, en sí obtenemos los mismos resultados.
Es decir, estos dos, solamente que se van a repetir continuamente cambiando los traslados en el tiempo. De tal manera que al multiplicar por el primer término no tendríamos traslado, porque el primer término es 1. Al multiplicar por el segundo término, el traslado en nuestros anteriores dos resultados sería de menos t, de un tiempo igual a menos t, es decir, un traslado t hacia la derecha, lo cual se visualiza cuando nosotros le restamos esa menos t a esta posición, a esta posición, a esta posición y a esta posición, que en este caso nos daría menos 3 medios de t, menos 3 medios de t y menos 3 medios de t. Pero tenemos la misma forma para la solución. Cuando nosotros multiplicamos a la expresión cuando de hecho aún no le aplicamos la transformada de Laplace por e a la menos 2ts, en el momento de aplicar la transformada de Laplace volveríamos a tener nuestros últimos dos términos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Solamente que ahora trasladada un intervalo de tiempo t hacia la derecha igual a 2t, que equivale a tener t menos 2t, t menos 2t, t menos 2t, y aquí sería menos 1 medio de t, menos 2 medios de menos 2t, que es menos 5 medios de t, menos 5 medios de t, menos 5 medios de t. Y así sucesivamente nos iríamos yendo hasta establecer una expresión como ustedes la pueden ver aquí, que continúa en esta parte. La cual se puede simplificar por medio de la suma, las dos sumatorias que ya les he explicado. Porque sabemos que en efecto cuando nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace a una expresión y esta expresión está multiplicando a e a la menos ts, en sí obtenemos la misma obtenemos la misma expresión, solamente que trasladada un intervalo de tiempo igual al coeficiente constante que está multiplicando a s en el número natural, que en este caso fue menos t, o menos 2t, o menos 3t, y así como si va la sumatoria. Y es por eso que tenemos un resultado que varía en esos intervalos de tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Creo que aquí hay dudas, preguntas. A ver. Entonces yo quería ver también la caída de voltaje de la bobina, al igual que en el ejercicio anterior, pero ahorita ya el tiempo no nos va a alcanzar. Lo voy a ver, la caída de voltaje en la bobina, para este ejercicio la voy a ver la próxima clase. Por el momento sería todo. Entonces por hoy me despido, les deseo buen fin de semana, que se diviertan. ¿Ya no quedan dudas, preguntas? Bueno, entonces que se diviertan. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas noches.